¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy vamos a hablar sobre una película que de alguna forma marcó tendencia en el año 2010 y que está dirigida por uno de mis directores favoritos de estos últimos años, que es Edgar Wright. Estoy hablando de Scott Pilgrim vs. The World. En estos momentos mucha gente está aprovechando para ver nuevas películas, para jugar nuevos videojuegos y por supuesto para leer nuevos libros. Por eso déjenme que les recomiende este libro que ven acá, que se llama 100 películas que me abrieron la cabeza. Es un libro que escribí yo y que no contiene los clásicos que van a ver en 1000 listas sobre películas como qué sé yo, El Padrino, Pulp Fiction, Star Wars, sino que es un recorrido por aquellas películas que a mí me marcaron de una manera muy personal y que me ayudaron a entender el cine como un arte. Este libro lo pueden encontrar en su formato digital en todo el mundo en el link que les dejé ahí abajo en la descripción. En fin, Scott Pilgrim vs. The World es una película dirigida por Edgar Wright, como ya les dije, y está protagonizada por Michael Cera. Esta película salió en el año 2010, pero ya se viene desarrollando desde el año 2004. Se trata de una adaptación de un cómic, también con el mismo nombre, cuyo autor, Brian Lee O'Malley, cedió los derechos a Universal para que hicieran una película en aquellos años. El autor en realidad no estaba muy de acuerdo con que se hiciera una adaptación cinematográfica de la película. Pensó que Hollywood iba a hacer un desastre con su material original y básicamente vendió los derechos porque en aquel momento necesitaba el dinero. La película fue llevada a Edgar Wright, que en ese momento había tenido mucho éxito con su película Shaun of the Dead, y Edgar Wright la recibió con muchas ganas, o sea, le gustó mucho el material, lo empezó a trabajar, desarrolló el guión él mismo durante 2005 y siguió trabajando en él hasta mucho más adelante en desarrollo. Como se habrán dado cuenta, esta es una película cuyo desarrollo fue bastante extenso, ¿sí? Desde 2004 cuando se adquirieron los derechos, o 2005 cuando se empezó a trabajar en el guión, hasta 2010 que fue cuando se estrenó. Y cuando esta película estrenó fue un desastre en taquilla, apenas recuperó la mitad de lo que salió, todos quedaron bastante desilusionados con el resultado, pero en general las críticas fueron bastante favorables en su momento. Antes de indagar sobre algunos aspectos técnicos de esta película, me gustaría destacar dos cosas, y es que por un lado esta es una película que me parece adelantada a su época, ¿sí? Es una película que salió en el año 2010, pero que si uno la ve hoy en día parece como si se hubiera estrenado ayer. Scott Pilgrim maneja un ritmo y un guión que es mucho más acorde a películas de esta época que quizás a películas de comedia de la década pasada o incluso de aquellas empezando la década del 2010 hasta acá. Otro tema para destacar es el elenco de esta película. Es sorprendente cómo muchos de los más grandes actores y actrices de Hollywood de esta última década fueron descubiertos en películas de comedia a principios de la década, ¿no? Ya lo hablamos una vez hace tiempo con la película Superbad, sí, otra película protagonizada por Michael Cera, en donde también aparecen por primera vez actores como Jonah Hill, Emma Stone. Bueno, acá es lo mismo, la tenemos a Brie Larson, tenemos a Chris Evans, tenemos un montón de actores que son descubiertos por primera vez o que en aquel momento pasaban por debajo del radar, pero que en una década después se convirtieron en las más grandes estrellas. Dicho esto, que bueno, me parece que son dos puntos que son un poco indiscutibles, ¿no? O sea, van más allá de si nos gusta la película o no. Scott Pilgrim me parece una película fantástica, me encanta. El cine de Edgar Wright en general me gusta mucho. Si ustedes siguen este canal hace tiempo, saben que por ejemplo Baby Driver es una de mis películas favoritas de los últimos años, y Scott Pilgrim no se queda atrás dentro de esta obra. Además me gusta mucho que marca como una tendencia dentro del cine de comedias en Hollywood. Si ustedes se acuerdan, en el año 2000 al 2010 la mayoría de las comedias hollywoodenses estaban dominadas sobre todo por directores como Judd Apatow o como Todd Phillips. Películas como Virgen a los 40, Anchorman o Old School, eran todos films que manejaban un humor más bien histriónico, ¿no? Que se parecía un poco al humor que se venía haciendo incluso antes, en la década del 90, con las películas de los Farrelly, con personajes que llegaban casi al límite de la sobreactuación. Tenemos actores de aquel momento icónicos, Will Ferrell, Steve Carell, incluso antes con Jim Carrey. Pero este tipo de humor me parece que tocó su límite creativo llegando a la década del 2010. Quizás incluso se trató de llevar más adelante con algunas películas de Adam Sandler, pero no consiguieron el mismo éxito. Y el nuevo cine de comedia que propone Hollywood es uno más bien intelectual, que tiene sus inicios con las películas de los hermanos Coen, tanto a fines de los 90 con El Gran Lebowski, incluso pasando por los 2000, ¿no? Quémese después de leerse y todo ese tipo de films. Y también podemos incluir obviamente las películas de Wes Anderson, que bueno, también influyeron bastante. Le dieron forma a un cine de comedia un poco más basado en los diálogos, un poco más basado en sus personajes y en su desarrollo, y quizás incluso en algunas referencias a otras películas. Es así como los actores que utilizaban más su cara y su cuerpo como herramientas de comedia fueron de a poco dejando su lugar
lugar a actores como Michael Cera o también Jesse Eisenberg, que si bien empezó a trabajar en películas más serias a medida que avanzó en su carrera, también tiene títulos de comedias como Adventureland o Zombieland, ¿no? Son actores que quizás no manejan el humor corporal que sus predecesores, pero que manejan un ritmo espectacular para los diálogos y para este nuevo tipo de comedia. Bueno, Scott Pilgrim entra un poco aquí, si bien hay muchísimo humor corporal y hay muchísimas escenas donde se mueven mucho los personajes y donde hay acción, es una película más bien, bueno, de estas de humor un poquito más intelectual, sobre todo humor referencial, ¿no? En estas películas hay muchísimas referencias a la cultura pop, a cosas de videojuegos, a cosas de películas anteriores e incluso a cosas del mundo de los cómics, ¿no? De donde viene esta adaptación. Uno de los aspectos que más destaca todo el mundo de esta película es su trabajo con los efectos especiales, tanto en las escenas de acción como también en las gráficas. Esta película incluye muchísimas gráficas que muchos lo adjudican a la adaptación de un cómic, ¿sí? O sea, se trabaja mucho en adaptar el cómic lo más parecido a lo que sería leer una viñeta dentro del formato cinematográfico. Y si bien esto es real, está súper bien logrado y creo que ninguna película lo logró hacer de una manera tan original como Scott Pilgrim. La referencia primordial que utilizó esta película para el uso de las gráficas viene ya desde los años 60, ¿no? Edgar Wright cita una de sus películas favoritas que se llama Danger Diabolik, que se las recontra recomiendo, es una película italiana de Mario Bava, hecha con bajísimo presupuesto, pero que también aprovecha mucho las gráficas en la película. A ver, las gráficas en el cine y sobre todo las gráficas así bien pop se pusieron mucho de moda en los años 60, creo que llegaron a su límite de exposición en la serie de los 60 de Batman, ¿sí? ¿Se acuerdan? Con las onomatopeyas, pero digamos que fue un aspecto de aquel cine que estuvo bastante tiempo funcionando, ¿no? Tarantino también lo utiliza bastante esto. En Pulp Fiction, cuando Uma Thurman hace el cuadrado así, también, bueno, después en Once Upon a Time in Hollywood también se ven algunas secuencias. Yo siempre les recomiendo que vean cine de los 60 y de los 70, chicos, porque ahí está todo. O sea, el nivel de unión que había entre el diseño gráfico, bueno, no serían los cómics, pero era diseño gráfico al fin, y el cine en ese momento era impresionante, ¿no? Es también cuando se empiezan a consagrar los grandes diseñadores de secuencias de títulos como Saul Bass, ¿no? La secuencia de títulos de Psicosis. Miren, todo eso sale a fines de los 50, principios de los 60 y bueno, se va extendiendo incluso en los 70. Está muy bueno y también increíble la elección de Edgar Wright como para acercarse un poquito más al mundo del cómic desde algo que ya el cine había adoptado en otra época, ¿no? Hablando de secuencias de títulos, Scott Pilgrim también se destaca por eso. Y un dato curioso, originalmente la película no iba a tener esa secuencia de título por la que muchos la recuerdan, pero cuando Edgar Wright le mostró esta película en privado a Tarantino, el director le sugirió que utilizara una secuencia de títulos para preparar a la audiencia para el tono que iba a tener la película, ¿no? Para lo que estaba a punto de ver. Es así como, bueno, un equipo separado de efectos especiales supervisó la secuencia de títulos y terminó creando una escena en la película que es recordada por muchísimos. Quizás es una de las secuencias más recordadas de todo el film. Pero lo que más me gusta a mí de esta película es cómo maneja el montaje. Me parece que si alguien quiere hacer una clase de los tipos de cortes que se pueden hacer en edición, de los tipos de cortes que se pueden hacer por montaje, creo que con Scott Pilgrim los tenés a todos, ¿sí? Tenés el corte por objetos, el corte por movimiento, el corte... O sea, están absolutamente todos. Edgar Wright aprovecha todas las herramientas que tiene a su disposición y lo mejor de todo es que en ningún momento de la película este recurso se agota, ¿no? No hay ningún momento en la película donde vos te das cuenta de los cortes y te das cuenta del artificio y empezás a darte cuenta de cómo la película está montada, sino que lo vas disfrutando y hace que la película avance de una manera muy fluida, aparte utilizando un montón de recursos. Y todas estas escenas están construidas desde el storyboard hasta el rodaje y ya pensando un poco en la postproducción, ¿no? Entonces nos muestra lo importante que es planificar un poco las escenas para que después logremos cosas que, bueno, que realmente llaman mucho la atención. Es muy difícil sentarse a ver una escena de esta película y decir, ah, la hicieron así. O sea, tiene muchos efectos que realmente llaman mucho la atención de, bueno, cómo lo hicieron, cómo lo pensaron, cómo se les ocurrió llevarlo por este lado y a veces algunas respuestas que son muy simples y que quizás ahorraron mucho dinero en presupuesto, pero cuando lo ves decís, wow, o sea, esto sí que es valor de producción llevado al límite. Creo que todos deberían ver, sobre todo por el tema del ritmo, el montaje y bueno, el uso de las gráficas y la postproducción y los VFX. Si les gustó esta reseña, chicos, no se olviden de dejar su like ahí abajo, compartirla con algún amigo y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene.